De todos los sectores económicos que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, hay uno que ha sufrido particularmente impactos muy profundos y no sabemos aún por cuánto tiempo se podrían extender. Hablamos del turismo a nivel mundial. Por una parte, las restricciones aplicadas a los vuelos internacionales, además del cierre de fronteras, que cerca del 70% de los países a nivel mundial ha aplicado para resguardarse sanitariamente, ha impactado con dureza a este sector. En Chile también se ha notado ese impacto. El año pasado, cerca de 4,5 millones de turistas extranjeros visitaron nuestro país. Para este año se proyecta una caída en torno al 70%. Queremos conversar de la situación a nivel global, del impacto, de las soluciones también y propuestas que pueden surgir en esta recuperación. Vamos a conversar de este tema junto a Gloria Guevara desde Londres. Ella es presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Gracias por estar con nosotros, Gloria. Muchas gracias, Sebastián, y un gusto saludarte desde Londres. Gloria, bueno, ya lo decíamos, el sector del turismo ha sido duramente golpeado, lo estamos viendo también acá en nuestro país, pero me gustaría que tú pudieras contarnos cuál ha sido el impacto hasta ahora. Démosle una dimensión, en definitiva, a lo que esto significa desde el punto de vista económico, de la generación de empleos, de la caída de la actividad del turismo. Sí, muy bien. Mira, primero es importante ponerlo en contexto, como bien mencionas, el turismo contribuye con el 10% del PIB mundial. Las cifras del 2019, nosotros hacemos mucha investigación de mercado, nos reportaron que 330 millones de personas viven de este sector, esto es 1 de cada 10. Ahora bien, esta es una crisis sin precedente que desafortunadamente pues nuestro sector ha sido uno de los más afectados. Al día de hoy, sí, 121 millones de personas han sido afectadas, 121 millones de familias, por ponerlo de alguna forma. Y vemos que esa cantidad también, cuando hablamos de la contribución económica o el impacto, en este caso, son 3.5 trillones americanos, 3.5 trillones de dólares. Ahora, eso es el impacto al día de hoy, es enorme, es obviamente sin precedente y desafortunadamente Gloria, pues vamos en camino al peor escenario. Sí, Gloria, eso te iba a preguntar. En las peores perspectivas, por ejemplo, desde el punto de vista del empleo, ¿cuántos puestos de trabajo se pueden destruir y cuán profundo va a ser el impacto desde el punto de vista de los cierres, por ejemplo, que podrían ocurrir a raíz de la pandemia? Sí, mira, habíamos estimado en un inicio 50, 75, hoy en día son 121 millones y en el año, a final del 2020, desafortunadamente estamos estimando cerrar con 197 millones de empleos afectados. Para darte una idea, en Latinoamérica hoy vemos afectados 9 millones y esa cifra puede crecer hasta 15 millones de empleos que sean afectados o desaparezcan en la región si no se toman las medidas correctas y si no se abre de forma coordinada y se reactiva el turismo y los viajes de forma adecuada. Pasemos a hablar de eso, Gloria, precisamente, porque bueno, ya sabemos que el impacto es profundo y es necesario, como dices tú, reaccionar también y tomar medidas adecuadas. ¿Cuáles serían esas a su juicio? Entendiendo que estamos en medio de la pandemia todavía, no tenemos un horizonte claro y probablemente mientras no haya vacuna no volveremos a una nueva normalidad. Efectivamente, aquí es importante aprender del pasado, aprender de las experiencias anteriores y tomar las mejores decisiones de acuerdo a los datos, a la información de los científicos y lo que sabemos. Este virus, por ejemplo, tiene muchos casos asintomáticos. Nosotros pudimos viajar después de los brotes de SARS, MERS y Ebola sin ninguna vacuna. ¿Por qué fue eso? Porque aislamos a los infectados. Para poder aislar a los infectados aquí necesitamos pruebas y unas aplicaciones de contact tracing. Los países que más han invertido en pruebas son los que están saliendo adelante de forma mejor y se están recuperando en turismo. Sí. Nosotros recomendamos hacer pruebas, por ejemplo, en las salidas, pruebas rápidas, pruebas que te den resultados en 60 minutos con tanto nivel de efectividad y antes de tomar un vuelo, que se te haga una prueba y si sales negativo, que no se te permita viajar y si sales, positivo, y si sales negativo, que se te permita viajar. Pero para eso tiene que haber un marco de cooperación entre, por ejemplo, Chile, Argentina y Brasil, que hagan pruebas de salida sin que entre los países acepten estas pruebas. Eso es fundamental. Segundo punto es la coordinación internacional. Es fundamental que los países se coordinen y aprendamos del pasado, como fue en el 2008, en la crisis financiera, que avanzamos rápidamente. Gloria, sí, en ese sentido es bien importante lo que tú mencionas porque hoy día lo que se ve también son medidas unilaterales, digamos. Algunos gobiernos
que permiten que lleguen personas desde otros países, pero hacen una lista muy específica en función de las condiciones o circunstancias sanitarias que tiene cada uno de los países. ¿Es posible hacer una coordinación y bajo qué criterios se podría establecer esa coordinación, entendiendo que cada nación está, por supuesto, también cerrando sus fronteras para protegerse? Es muy fácil, como tú mencionas, Sebastián, cerrar las fronteras, es lo más sencillo, lo difícil es reabrir. Esta coordinación es fundamental y tiene que hacerse con 3 requerimientos. Obviamente el tema médico, que se tengan controlados los casos, que ya no haya, que haya un nivel de contagio reducido y que se haya controlado la situación. Segundo es el tema turístico, por eso se están abriendo corredores donde hay volumen de gente turísticamente, como en Buenos Aires, por ejemplo, Santiago, por dar algunos ejemplos. Y tercero es el tema político. Sí. Se tiene que hacer de forma proactiva, hacer estos acuerdos para poder reactivar estos corredores que les llaman o burbujas, para poder reactivar los viajes y el turismo. Es fundamental las 3 condiciones. Gloria, una de las propuestas que se ha hecho, por ejemplo, para reactivar determinados vuelos, y algunas naciones lo están aplicando así, es establecer cuarentenas en el momento en que llegan personas desde otros países y de esa forma evitar que llegue alguna persona infectada o que esté en proceso de desarrollo de la enfermedad. Ese tipo de medidas, ¿cuánto afectan al turismo? ¿Y cómo es posible manejar ese tipo de consideraciones que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad cuando los test sabemos que no son tan infalibles? Mira, nosotros no estamos a favor de cuarentenas porque hay muy buenos casos de países que no implementan cuarentenas y que hacen los test. Hacen los test de salida, los test de llegada. Cuando tú dices, por ejemplo, yo implemento una cuarentena y esa cuarentena, toda la gente que venga de Chile está en cuarentena, estás asumiendo que todos están infectados y no es así. Las cuarentenas son efectivas de acuerdo a los expertos en salud cuando son dirigidas. La gente que ha salido positiva sí debe de estar en cuarentena, pero no puedes pintar a todo un país con la misma brocha y decir que toda una nacionalidad está infectada. Para eso es fundamental hacer las pruebas. Vemos, por ejemplo, en caso de Gran Bretaña, las medidas que están implementando aquí de cuarentenas nacionalizadas, pues les ha representado una pérdida de 22 billones de libras de lo que han dejado de captar por turismo internacional. Es devastador. Y sin embargo, vemos otras naciones como Grecia, como Islandia, como Corea del Sur, que no tienen estas cuarentenas, pero te hacen pruebas de llegadas y te permiten moverte con ciertos protocolos y ciertos lineamientos dentro de sus países y hacer estas visitas para poder tener la derrama económica que es tan importante para generar empleo, ¿no? Sí, sin duda, y estamos enfrentando una crisis sin precedentes en ese sentido. Gloria, hay otro tema bien relevante también y tiene que ver con la confianza de los propios turistas. Una cosa son las medidas que se apliquen, la otra es la confianza de los propios viajeros, que tomen la decisión de retomar esos viajes o de desarrollar turismo internacional. ¿Cuánto podría demorar eso? Eso es fundamental. Recuperar la confianza del viajero es una de nuestras prioridades y ahí tenemos que aprender de lo que nos ocurrió después del 9/11 y los ataques terroristas. Por eso, desde el sector privado, creamos unos protocolos. Es fundamental tener los protocolos homologados. Si cada país decide implementar algo diferente, eso genera mucha confusión. Nosotros estamos otorgando un reconocimiento, una estampa que le llamamos Safe Travel a los destinos que tienen los protocolos al nivel del sector privado global para que tú como viajero tengas la misma experiencia, que si vas a un hotel en Santiago, en Londres, México, Madrid, sea la misma experiencia. Si te subes en un vuelo, en todos te pidan usar la mascarilla, por ejemplo. Si vas a un desayuno, que no te ofrezcan buffet porque puedes contaminar los alimentos y los utensilios sobre todo. Esos son protocolos. Los protocolos nos ayudan a restablecer la confianza, pero tienen que ser estándares en todo el mundo. Y desde el sector privado estamos haciendo hasta lo imposible para eso. Una última pregunta, Gloria. ¿Cuánto se demorará la industria en retomar el nivel que tenía antes de la pandemia, el año 2019? Esa es una excelente pregunta y es una pregunta un poco complicada. Cuando vemos los primeros brotes, analizamos 90 crisis en los últimos 20 años, fueron 34 meses. El último brote tardamos 10 meses. Nosotros estimamos, si tomamos las medidas correctas, ojalá que la recuperación sea un tipo V que le llaman, o V de vaca, 18 meses puede ser, pero si no se toman las medidas correctas, si no hay coordinación entre los gobiernos, si no tenemos el liderazgo de los presidentes, de los jefes de Estado, trabajando en conjunto con el sector privado,
pueden ser años, la recuperación, 3, 4 años. Entonces esperemos que sean 18 meses si tenemos la coordinación y el apoyo debido al sector. Sin duda que sería positivo. Gloria, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ti, un abrazo. Bueno, pocos sectores económicos son tan transversales y tienen un impacto a distinta escala. No solo hay grandes aerolíneas o cadenas hoteleras interesadas en que vuelva el turismo, sino también las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas asociadas. Acá en Chile también esperan respuestas. Todo dependerá, por supuesto, de la evolución de la pandemia, pero también de esos esfuerzos del sector público para coordinar medidas en conjunto acá a nivel local y a nivel global.